Se va de nacha Xóchitl Gálvez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial informa. Acaba de echar abajo todas las falsas acusaciones de elección de Estado de la derecha en contra de Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Declaran infundadas las acusaciones de Xóchitl Gálvez y de Marco Cortés. Esto ya es oficial, damitas, caballeros. Se les cayó el teatrito que incluso Azucena Uresti y Pamela Cerdeira hicieron chile, pues ya sabe con qué, ¿verdad? Fueron ahí con Sabina Berman y hablaban de que el obradorismo es un movimiento muy estrecho que no permite la mínima disidencia entre sus integrantes, ¿verdad? Decía incluso Poncho Gutiérrez. Es cierto que existe muy poca crítica dentro del movimiento, pero no son los mismos opositores quienes llaman arrepentidos a los obradoristas cuando critican a Obrador. El pro-AMLO extremo y el anti-AMLO extremo tienen más cosas en común de las que imaginan, ¿verdad? Bueno, pues ahí se generó el debate por todo esto, y es que sí, a Xóchitl Gálvez le salió el tiro por la culata. Siguen ahí desesperados porque sigue avanzando el tiempo, no hay sobrerepresentación, no, que incluso Diego Valadez, que ha tomado reflectores en los últimos días, dice, si se confirma la decisión de que Morena y sus aliados tuvieran el 74% de la representación nacional, la oposición quedaría con el 26%, insuficiente para promover acciones de inconstitucionalidad. A partir de ese momento, la Constitución podría ser una hoja de papel mojado, ¿verdad? Qué lamentable, pues que no les guste el resultado de lo que el pueblo de México decidió. Ahora, no es una sobrerepresentación, son la decisión que tomó el pueblo de darle cierta cantidad a los partidos políticos, ¿no? Es increíble que alguien que se dice constitucionalista como Diego Valadez no respete lo que establece el artículo 39 de la Constitución, pero se entiende, siempre fue una hoja de papel mojado para ellos, o su Constitución traía arrancada la hoja que contiene, y todavía peor, amigos, amigas, todavía peor, que no le quede claro lo señalado en el artículo 54 de esta oposición, el cual es muy preciso, por lo que no está sujeto a ninguna interpretación. Se debe aplicar textualmente, y él lo sabe. De no aplicarse textualmente se estaría cometiendo violaciones graves a la Constitución y atentando contra la democracia, supuestos suficientes para llevar a juicio político a quien se atreva a hacerlo. Qué necedad de querer violentar la Constitución y sobre todo nuestra democracia, de querer arrebatar al pueblo lo que se ganó en las urnas. Son hipócritas, amigos, estos opositores. Emilio Álvarez y Casa, el señor Botija, está bien encabritado porque le cuestionan que se hizo güey con la sobrerepresentación en tiempo del PRIAN, pero la verdad es que se estaba rascando las pelotas en la Comisión de Derechos Humanos, mire. Y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero supuestamente para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas. Recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular. Así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución, y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, le sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero en 1998, porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación.
entonces Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso le recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y en 2016 cuando se aplicó ese criterio? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena. Ya le contesté. Y se aplicó ese criterio. En el 2012, amigos, se aplicó ese criterio uno tras otro. El PRI tan solo tenía, cheques esto nada más, ahí está, de la página oficial de los diputados, 214 diputados, el PRI en el 2012. Tiembla Norma Piña y su pandilla, confirma Fernández Noroña que el 2 de septiembre se presentará la reforma judicial a la Cámara de Diputados para que se inicie su discusión formal y votación para su aprobación. Que envió el presidente López Obrador. Y efectivamente este jueves estamos citada en la Comisión de Puntos Constitucionales en una reunión semipresencial para recibir el proyecto de iniciativa con algunas de las modificaciones. Todavía falta la primera semana de agosto para terminar los foros. Entonces todavía estará discutiéndose el proyecto, haciéndose ajustes, modificaciones, y durante todo agosto estará en la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales. Terminado esto, se presentará al Pleno el 2 de septiembre para ser debatido, primero en la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, luego enviada a la Cámara de Senadores y finalmente con su aprobación a los estados para que la mitad más uno tengan en septiembre la reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces estamos hablando que sería la... Pues ahí está, la reforma al Poder Judicial va. Ya Antares Vázquez defiende que no hay sobrerepresentación, ¿verdad? Les dio cátedra bien duro desde la tribuna. La Constitución es clara, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no hicimos nosotros, los de Morena, la mayoría, ni nuestra coalición. En el artículo 54 están establecidas las reglas de que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, lo pone así con toda claridad. Y esa es en la fracción 5 dice que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional. Eso dice la Constitución. ¿Qué interpretación amerita eso? Nada, son números claros, contundentes, nítidos, no está sujeto a interpretación. Había en el Código Federal de Instituciones Electorales, en el COFIPE, había un artículo 59A que dice que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan. Hablaba de coalición. Ese lo derogó el PRIAN en el 2008. O sea, ese ya no existe. Lo derogaron ellos cuando no les convenían las cosas de la coalición. Cátedra, amigos, amigas. ¿Está usted de acuerdo en la reforma al Poder Judicial? Póngame su comentario en la cajita de las opiniones. Le voy a agradecer muchísimo su comentario. Gracias por el like, gracias por comentar, por compartir.